Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, público que nos escucha. Hoy voy a referirme a un tema muy actual, que es el asunto de Infocop, pero yo le agrego Cenecop y le agrego Conacop. Desde donde yo vengo, hay toda una cultura cooperativa que lo hace un modelo muy familiar. Y en lo personal he participado de manera activa en el sector cooperativo en la zona norte. En esta zona, una muy buena parte de la actividad agropecuaria, la electricidad y una porción relevante del mercado financiero también lo tienen las cooperativas. Es tan relevante el sector cooperativo que la totalidad de su valor patrimonial y económico se maneja con respecto al Producto Interno Bruto y actualmente genera poco más de 22.000 empleos. Mucho se ha avanzado desde principios del siglo pasado, cuando un grupo de artesanos preocupados por la comercialización de sus artículos básicos de consumo formó la Sociedad Obrera Cooperativa. Pero este gran avance hace rato que se ve amenazado por una dirigencia del sector cooperativo que se ha enquistado en las organizaciones que regulan el desarrollo cooperativo y que definitivamente no tienen el mismo concepto de economía social solidaria que tenían los de allá por 1943, que fundaron Copevictoria, por ejemplo, después de un esfuerzo legislativo de un grupo de visionarios. En los últimos años hemos visto morir a Copemex, a Copepoas, Cope Acierri, Cope Acosta, Cope Orotina, Cope Quinteto, Secop, Cope Naranjo, Cope Montes de Oro, Cope Brumas y Cope Tacares, entre muchas otras, por problemas de gestión, corrupción, que debieron ser previstos por los órganos que creamos para fortalecer la economía social solidaria y que pareciera que lo que fortalece es a un grupúsculo que cree que es dueño del patrimonio que sale de la bolsa de todos los costarricenses. Hace un tiempo se denunció que el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa, Cenecop, un ente privado creado con el objetivo de educar y capacitar al sector, ha usado recursos públicos para promover negocios y actividades distintas a su fin. Se encontraron al menos 20 casos que evidencian el uso de dinero de Cenecop para pagar deudas de otras cooperativas, invertir en publicidad, construir centros de recreo, capitalizar a otros consorcios, dar préstamos para centros de cuidado y hasta para hacer campañas de información sobre el Tratado de Libre Comercio en el 2007. También en el 2011, Cenecop asumió las pérdidas de la Catalina para que los estados financieros de esa empresa presentaran excedentes y no pérdidas al año siguiente. Se desconoce el monto pagado y resulta que todo es legal. Ha circulado en los últimos días un anónimo con serias denuncias y yo, que por principio no doy importancia a documentos sin autor, pero he quedado sorprendida de las verdades que ahí se mencionan, porque es cierto que las instituciones rectoras han perdido su norte en cuanto al fomento y la supervisión del cooperativismo, debido a que atienden los intereses desmedidos de una pequeña cúpula de dirigentes que se valen de la componenda y el clientelismo y que además acosan a empleados y colaboradores quienes tienen que obedecer a uno o a otro bando. Existen grupos claramente definidos que han pasado varios lustros peleándose el control del manejo de los cientos de miles de millones de colones que son patrimonio de todos nosotros los costarricenses, y el que tiene el control de los recursos generalmente hacen lo que les da la gana con ellos y sin ninguna consecuencia. Esos grupúsculos de poder han ido articulando reglamentos, procedimientos, directrices y todo lo que les permita validar los manejos oscuros de las finanzas de Infocop, Cenecop y Conacop, para que no puedan ser procesados penalmente
por millones de colones en pérdidas, por tantas inversiones sospechosas. Es de todos conocida la manipulación de los padrones de cooperativas para que los nombramientos recaigan siempre en los mismos. Es muy triste cómo desde hace mucho tiempo estas organizaciones que fueron creadas con una causa noble terminaron siendo la caja chica del Partido Liberación Nacional y van cambiando los cuadros de poder según el presidente de turno. Solo en el año 2016, 3 bancos comerciales del Estado transfirieron 11.000 millones de colones a Infocop. Por supuesto que hay mucha gente interesada en meterle la mano a esta cantidad de recursos. Dice la Contraloría General de la República en su último informe sobre Infocop que de 600 cooperativas existentes solo se han financiado con crédito 151 por un total de 115.000 millones. Pero y escuchen bien, el 63%, o sea, 71.400 millones están concentrados solo en 20 cooperativas. Dice la Contraloría que hay ausencia de supervisión, y de valoración de riesgos de créditos, inexactitud en el cálculo de la tasa de equilibrio, deficiencias en el control interno, no se realiza ninguna evaluación de la cartera crediticia, errores de formulación y cálculo en la determinación de las tasas de interés de equilibrio institucional. Ojo, no hay un manual de procedimientos de crédito y hay serias deficiencias en la organización de los expedientes de financiamiento. Son tan graves los problemas que en el 2011, del 2011 al 2015, se reportaron gastos por incobrables por 7.200 millones de colones. Las pérdidas registradas, no las reales, habrían financiado cerca de 1.200 bonos de vivienda para muchos de esos cooperativistas que tienen tanta fe en un sistema que está infiltrado por carteles de corrupción que se alternan el mando cada vez que logran la palanca política necesaria para desbancar al otro, que va a repetir el proceso unos años después. Hay que intervenir. Eso. Diputada, perdone la interrupción, le quedan 2 minutos 15 segundos. Me dicen que no hay quórum, que falta un diputado o diputada en el salón de sesiones para completar el quórum de ley que nos permita seguir con la sesión. Corre el tiempo reglamentario. Tenemos 39 señores y señores diputados en el salón de sesiones. Diputada Nidia Jiménez, le alcanzaban todavía 2 minutos 15 segundos. 2 minutos 15 segundos de su intervención. Adelante, diputada. Sobre Infocop hay que intervenir, eso es definitivo. Son la excepción las personas que han estado en esas altas jerarquías de Infocop y que no son responsables del desastre en que se encuentra esa institución. Ya en el 2010, en otro informe de la Contraloría, se indicaba que el Infocop dejó de percibir por la aplicación de las tasas diferenciadas la suma de 1.095 millones. Que los que estaban ahí en ese momento decían que era inversión social, pero nunca lo lograron demostrar. Hace casi 10 años se les advirtió de los riesgos de las inversiones en Cocafé, Coprena, Alviatirro y Coprosambito, que a marzo del 2010 ya contaban con una inversión de casi 12.000 millones de colones y no se hizo nada. Es claro que los informes de hace 10 años corresponden a la gestión de 10 años atrás y el de diciembre del 2016 corresponde a los últimos 10 años, por lo que es claro que todos esos que durante los últimos 20 años han rotado por las instituciones que se supone dan soporte a las cooperativas deben irse. Turbios intereses tienen metidas las manos en estos órganos que pasaron
de ser garantes de la economía social solidaria a ser garantía de financiamiento de un partido político. Infocop, Cenecop y Conacop deben dejar de ser conducidos por los mismos. Ya demostraron que no lo hacen bien. Disculpe, diputada, le quedan... No tenemos... Me dice unos diputados que pide gentilmente el quórum de ley. No tenemos quórum reglamentario para seguir con la sesión. Corre el tiempo reglamentario. Se renueva la sesión, tenemos quórum suficiente en el salón de sesiones. Diputada Nidia Jiménez, le resta 1 minuto de su tiempo para que termine su interrumpida alocución. Bien. En ese tema hay mucho que hablar todavía y lo voy a hacer, porque calaron profundamente en mí las palabras de 27 funcionarios de Infocop. Abro comillas. Denunciamos que estamos frente a una organización secuestrada y amordazada, donde impera el miedo y la amenaza hacia sus colaboradores. Y además, porque tengo la certeza de que efectivamente es así. No, pero déjeme terminar. Yo no firmé Disculpe, la carta. Diputada, me está pidiendo el diputado Vargas Varela y tengo que corresponder a lo que él me está solicitando. Me dicen que no hay quórum, le restan a usted 30 segundos de su tiempo para terminar con su alocución. Corre el tiempo reglamentario. Hay quórum en el salón de sesiones. Diputada, me dice que tiene 40 segundos. 40 segundos para que termine. Mi disculpa, diputada, pero si hay un diputado que pide quórum, al no haber quórum en salón de sesiones, no se puede continuar de acuerdo a lo que dicta el reglamento. Desgraciadamente, la presidencia está atada de pies y manos en ese sentido. No le contemos el tiempo a la diputada. Sería importante, señor presidente, que se fije quién está haciendo el juego. Sería muy importante que vea, alguien está entrando y saliendo. Voy a terminar en segundos. Yo les pido a los señores y señores diputados, por favor, los que ya hemos hecho el quórum para que esta sesión legítimamente se pueda llevar a cabo, que permanezcamos en el salón de sesiones en el tiempo de ley al que estamos obligados. Y que por lo ajustado que está el quórum, que no estemos interrumpiendo a los compañeros y compañeras que están haciendo uso de la palabra, porque a veces eso es un poco molesto, pero claro, también entiendo que tampoco se puede proseguir con la sesión si no tenemos el quórum de ley. Diputada Jiménez. Para concluir, yo no firmé la carta en donde se pide al presidente que intervenga Infocop. Pero aquí se lo estoy pidiendo, señor presidente, intervenga, pero con personas de probada altura moral y ética. No se trata de sustituir a un grupo por otro de los mismos que se turnan cada vez que logran el respaldo político. Comprométase, señor presidente, a que nadie de los que ha estado en cargos en esas organizaciones haciendo mal el trabajo vuelva a meter la mano en los recursos del pueblo. Muchas gracias.